amigos, ahora vamos a hablar sobre el esfuerzo y el ensayo de tracción. El ensayo de tracción y cómo se relaciona con las propiedades de los materiales. En primer lugar vamos a definir qué es el esfuerzo y vamos a ver que el esfuerzo se deriva de otras dos magnitudes, que son la fuerza y el área de un elemento sobre la cual está aplicada esa fuerza. Entonces, si nosotros leemos la definición, nos dice que el esfuerzo es la magnitud de la fuerza interna desarrollada en un elemento aplicada sobre un área. Entonces tenemos esas dos magnitudes. ¿Y cómo se calcula? Pues dividiendo la fuerza aplicada entre el área de aplicación de dicha fuerza. Acá la tenemos nosotros expresada ya como en forma de ecuación. Entonces nosotros podemos tener estos ejemplos en la vida diaria. Por ejemplo, pensemos en una máquina demoledora que tiene una bola con un considerable peso, que está sujeta por este elemento. Puede ser un tubo, puede ser una cadena, y nosotros podemos tener el área transversal de este elemento y podemos tener el peso. Entonces, digamos, podemos llamar al peso P y al área le podemos denominar con la letra A. Entonces el esfuerzo, como bien ustedes lo pueden observar, se define por medio de estos dos elementos: el área del elemento que soporta la fuerza y también por el peso que está soportando. Entonces dividimos el peso entre el área y obtenemos la magnitud del esfuerzo. Otro ejemplo también podría ser en las columnas que soportan un puente, que soportan un edificio, que soportan una estructura. Vamos a tener un peso que ellos están soportando y vamos a tener el área transversal de esa columna. Teniendo esas dos magnitudes, nosotros podemos calcular el esfuerzo. Ahora bien, ¿por qué es importante trabajar con esfuerzos y no trabajar con la fuerza propia? Bueno, pues porque el esfuerzo para un material es el mismo independientemente del área que se esté trabajando. Entonces el esfuerzo último que soporta el material va a ser el mismo. Ahora bien, hay que distinguir entre esfuerzo que puede resistir el material y el esfuerzo al que está sometido el material. Porque una cosa es el esfuerzo al que está sometido el material, que nosotros lo podemos calcular solamente dividiendo el peso entre el área. Pero eso es cómo está trabajando o comportándose ese elemento, donde está instalado, donde fue diseñado. Pero el esfuerzo máximo que puede soportar, eso es lo que nosotros vamos a averiguar ahorita a continuación, para que nosotros lo tengamos como referencia. ¿Para qué? Para que el esfuerzo que va a resistir el material no sea sobrepasado, sino que nosotros diseñemos y calculemos el esfuerzo óptimo de tal forma que no sobrepase el esfuerzo máximo que soporta el material. Entonces, para eso nosotros contamos con la curva de esfuerzo de formación unitaria. ¿Y cómo se obtiene esta curva? Bueno, pues ya hemos dicho que el esfuerzo se calcula dividiendo la fuerza entre el área. Entonces, en los laboratorios, los ingenieros han ideado lo que se denomina ensayo de tracción. El ensayo de tracción no es nada más que poner probetas en una máquina que ejerce fuerzas de tensión a estas probetas. Y tenemos una longitud inicial en las probetas que la podemos llamar L0. Y al ejercer la fuerza la máquina sobre las probetas se van estirando. Y la longitud inicial ya no va a ser la misma, sino que se va a ir estirando y la longitud va a ser mucho mayor. Entonces, teniendo nosotros una longitud final, podemos llamarle LF, y teniendo también el área de la probeta, que como en este caso son redondas, pues el área es un círculo y nosotros podemos calcular el área de un círculo fácilmente. Entonces, teniendo eso, también nosotros podemos calcular una propiedad que se llama deformación o elongación unitaria. ¿Y cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera: restándole de la velocidad, de la longitud final, perdón, le restamos la longitud inicial L0 y la dividimos entre la longitud inicial. Esta es la deformación unitaria que va a tener el material a medida que se le vaya ejerciendo fuerza. Si ustedes se fijan, esta ecuación lo que nos dice es cuánto se ha estirado el material, que es lo que tenemos arriba. O sea, si nosotros restamos una longitud grande
a una longitud grande le restamos una longitud pequeña, tenemos el estiramiento que ha tenido. Y si eso lo dividimos entre la longitud inicial, vamos a tener lo que se conoce esfuerzo o deformación unitaria, perdón. Entonces, teniendo la deformación unitaria, nosotros la podemos graficar teniendo en el eje horizontal la deformación y teniendo en el eje vertical el esfuerzo. Y de esta forma nosotros podemos graficarlo. Ahora bien, ¿cómo se grafica? Vamos ejerciendo fuerza, pero la máquina no calcula la fuerza que ha ejercido, sino que se le ingresa el área que tiene la probeta, y con esa área la máquina calcula el esfuerzo que está haciendo. Entonces él calcula la fuerza que está ejerciendo y la divide entre el área y va graficando el esfuerzo y va creando de esta forma esta curva que se mira acá en color negro. Si ustedes se fijan, a medida que el esfuerzo va aumentando, que la máquina va ejerciendo fuerza, también lo hace la elongación unitaria. Entonces nos va a surgir esta curva que significa curva esfuerzo deformación unitaria. Y acá nosotros vamos a tener varios puntos importantes. El primero de ellos es el origen. En el origen, lo que nos dice a nosotros la gráfica es que no hay aplicado ningún esfuerzo y que no hay ninguna deformación hecha sobre la probeta. A medida que se va aumentando el esfuerzo, vean ustedes, la elongación unitaria también va aumentando, es decir, crece el esfuerzo y crece la deformación. Crece el esfuerzo hacia arriba, crece la deformación hacia la derecha. Y así se va formando la curva de esfuerzo de deformación unitaria. Y aquí vamos a tener nosotros varios puntos. Vamos a tener primero el punto PL, que no es nada más que hasta donde llega el límite elástico, que es proporcional. ¿Qué significa? Que desde el punto 0 hasta PL, la curva es una línea recta. La curva que es la de esfuerzo de deformación unitaria desde el punto 0 hasta PL es una línea recta. No se confundan, digo curva de forma general, pues a toda la gráfica, ¿verdad? Entonces la parte de la curva que va desde 0 hasta PL es una línea recta. Y esto nos dice que allí hay un límite proporcional que es directamente proporcional. Es decir, que a medida que yo avanzo en el esfuerzo una misma cantidad, también voy a elongar la probeta en una misma cantidad. Ahora bien, desde PL hasta EL también hay una deformación, pero desde PL hasta EL la curva ya no es una línea recta, sino que es propiamente una curva. Ya no sigue la ley de Hooke, sino que ya no es proporcional. O sea, no podemos predecir nosotros cómo se va a comportar si aplicamos un esfuerzo hacia arriba, cómo se va a comportar hacia los lados dentro de PL y EL. Entonces eso quiere decir que entre el punto 0 y PL nosotros podemos aplicar la ley de Hooke, que nosotros podemos tener acá un módulo de Young al que podemos llamar E, y que no es nada más que la inclinación o la tangente de esa curva. Y luego desde EL hasta Y nosotros tenemos lo que se conoce un punto por arriba de el esfuerzo último de fluencia. El punto EL se llama esfuerzo último de fluencia. Y esto es porque de allí para arriba el material ya no retorna a su forma original. Es decir, ya hay una deformación plástica, ya no hay una deformación elástica. Si nosotros ejercemos mucho más esfuerzo a partir del punto EL, el material ya no va a regresar a su forma original, sino que se va a deformar completamente. ¿Qué tenemos nosotros en el punto Y? Bueno, pues en el punto Y el esfuerzo no aumenta, sino que allá hay un aumento de la elongación. O sea que la curva propiamente debería de tener esta forma. La vamos a poner de color negro. Y propiamente en el punto Y tendría que tener esta forma aproximada y luego crecer hacia arriba. Entonces en el punto Y hay una elongación considerable, pero el esfuerzo no aumenta mucho. A este punto Y se le conoce como el esfuerzo último de fluencia. ¿Y qué tenemos hasta acá arriba? Tenemos el esfuerzo último a la tensión. Es el esfuerzo máximo que va a soportar la probeta a medida que nosotros vayamos aplicando más fuerza.
A partir de este punto va a empezar a sufrir la probeta la estricción, es decir, va a haber una reducción en su área y el esfuerzo ya no va a aumentar, sino que va a ir disminuyendo. Y observen, la elongación va aumentando, pero el esfuerzo va disminuyendo hacia abajo. Eso quiere decir que la probeta ya está tan deformada plásticamente que ya opone menos resistencia ante esa fuerza. Y el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer va disminuyendo, va a ser mucho menor. Pero la probeta va siempre aumentando su elongación. Y va a llegar a un punto que es el punto en el que se fractura. Este punto lo vemos nosotros acá con la letra F y en el punto en el que ya la probeta se fracturó y se concluye entonces el ensayo de esfuerzo de formación unitaria. Estos puntos es necesario tenerlos en cuenta y lo que nos va a interesar a nosotros es el punto Y el punto U, que son los dos puntos importantes. El punto Y es el esfuerzo de fluencia. A partir de este punto hacia arriba ya no hay un regreso de la forma del material, sino que hay una deformación plástica. El material ya no regresa. Y a partir del punto U es el esfuerzo máximo que se ha tenido que ejercer al material para que se deforme. Y entonces esos dos puntos son los que nos van a interesar para el análisis. Entonces lo que se hace ya teniendo esta curva de esfuerzo de formación unitaria, se tabulan esos datos y se va a tabular para cada uno de los materiales, porque cada material tiene una curva de esfuerzo de formación unitaria distinta. Entonces lo que los autores de libros hacen es hacer un ensayo para cada uno de los materiales y los tabulan, dejándolos ya en bibliografía para que nosotros tengamos los datos. Vamos a avanzar por acá y vamos a buscar las tablas para que ustedes puedan observar de qué forma los tabulan estas propiedades. Por acá tenemos varias tablas que han sido sacadas del libro de diseño de ingeniería mecánica de Shigley, y por acá nosotros vamos a tener las propiedades de los materiales. Acá las tenemos. Por ejemplo, observen las resistencias mínimas determinísticas de la tensión y de la afluencia que tienen algunos materiales según el número de material que nosotros tengamos. Por ejemplo, tenemos el 1006 y observen la resistencia a la afluencia, que es la letra Y, es 170 megapascales. También está en PSI, que es 24, y la resistencia a la tensión, que es de 300. Entonces de estos puntos, esta es la letra Y esta es la letra U. Esos dos puntos nos van a servir mucho porque son los que nosotros consideramos en el análisis. Nosotros, si vamos a someter un elemento en un diseño, no tenemos que sobrepasar estos límites, tienen que estar por debajo de estos límites para que la maquinaria que nosotros vamos a diseñar sea segura y que no presente ningún riesgo para la integridad física ni para el funcionamiento de la maquinaria. Nos vemos entonces en un nuevo video.